Bueno, muchas gracias a vosotras, a Onda Corta y a TEA por invitarnos, por darnos rienda suelta para un poco experimentar con este taller de mañana. Y bueno, si os parece, primero nos introduciremos un poco a nosotros. Somos Patricia y Edgar. Hablaremos un poquito de dónde venimos, cómo llegamos también a Dudeprint, porque nosotros empezamos a trabajar juntos unos cuantos años antes de que Dudeprint naciera. Y justo los trabajos que empezamos a realizar juntos fueron los que desembocaron en este proyecto. Bueno, nosotros empezamos a trabajar juntos en el 2009 y al principio todos nuestros proyectos iban un poco girando en torno a la intervención efímera, y fue uno de estos proyectos el que acabó desembocando en un libro, y fue cuando nos enfrentamos a la producción de este libro cuando empezamos a investigar formas de poder producirlo, y donde nos topamos un poco con la realidad de, en aquel momento, para nosotros, controlar la producción de un libro a pequeña escala resultaba muy difícil. No encontrábamos estudios o técnicas de impresión que se ajustaran a lo que estábamos buscando, y empezó una investigación que nos fue llevando poco a poco a la risografía. En aquel momento buscábamos cómo producir un libro en risografía y no encontrábamos estudios ni en Barcelona ni en el resto del estado a los que poder acudir, pero sí encontrábamos máquinas de segunda mano, bastante bien de precio. Sí. Entonces decidimos lanzarnos, comprarnos una máquina, repararla y empezar a producirnos, a autoproducirnos, ¿no? La principal idea de conseguir una máquina RIS en aquel momento era poder autopublicarse sin restricciones, ¿no? Poder controlar todo el proceso y poder experimentar con el medio de producción. Y aquí pasaron dos cosas. Por un lado, Dudeprint nació como editorial, con esta línea que podíamos empezar a autopublicarnos. Y por otro lado, la gente que empezaba a ver nuestras publicaciones nos pedía si podíamos imprimir sus publicaciones. Y Dudeprint se convirtió también en un estudio de impresión. La parte editorial, además, se focalizó bastante justo en esta metodología, en esta investigación sobre el objeto impreso, ¿no? Como lo que nos había llevado a poder producir ese primer libro se había convertido un poco en el discurso que a partir de ese momento íbamos a tomar como línea editorial. Y Sí. bueno, aquí Eso podemos... nos llevaría como a entender la edición como algo que va más allá de la propia noción de libro, entendiendo la edición como un proceso vivo, ¿no? O la idea de publicar como hacer público. Entonces, a partir de esta noción de hacer público, entendemos la edición como esa agencia performática que está en constante revisión, en constante como, cambio en función de esa interacción, ¿no? De esa interacción con aquella persona o aquella persona que recibe o que se imprime de ese contenido, ¿no? Entonces, esta acción que está como todo el rato activada y en constante cambio. Sí, ¿no? Nos gusta mucho hacer la relación que existe, o sea, establecer una relación entre imprimir y publicar, ¿no? Como decía Patricia, imprimir es dejar una huella, siempre tiene que haber el contacto de algo que imprime con algo que recibe esa impresión, y establecemos como esa relación con publicar, ¿no? Siempre tienes que dejar esa impresión sobre un lector, alguien que va a recibir esa publicación. Sí, que no necesariamente el contenedor tiene que ser un libro, sino es percibirlo bajo esta idea de que se hace público, ¿no? Y puede ser en diferentes soportes, formatos, incluso medios o metodologías. Es, dijéramos, ese intercambio entre dos cuerpos que se activan mutuamente. Lo mismo pasa con imprimir. Para nosotros imprimir no tiene que ser simplemente meter papel en una impresora y obtener un resultado, ¿no? Entendemos imprimir como
la definición de dejar huella. Entonces a veces podemos imprimir con una acción, podemos imprimir cuando algo no funciona y genera un resultado que no es una impresión, pero para nosotros ya estamos imprimiendo porque estamos haciendo una acción. Exacto. Entonces vamos a explicar algunas de las publicaciones que tenemos en el sello. Hemos hecho una selección de las publicaciones que igual definen un poco mejor esta línea editorial que comentábamos, ¿no? Sobre reflexionar sobre el objeto impreso, sobre la relación que establecemos con este objeto y también con la impresión. Entonces queríamos empezar con el libro perdido, porque justamente este es uno de los primeros proyectos que desarrollamos que aborda estos temas como más a fondo y a la vez trata sobre el primer libro que juntos intentamos publicar, ¿no? El libro perdido, el libro que se pierde en esta publicación, es ese libro con el que nos topamos en el 2009, que produjimos en el 2009 y acabó perdido. Claro, quizás en la primera intro que hemos hecho queda como todo un poco confuso o diluido o sin profundizar, y lo que intentaremos es esto, hacer como un recorrido que vaya adentrándose en estas nociones o en estos conceptos para irlos desarrollando. Entonces, ¿en qué consiste esta publicación o cómo se desarrolla? Encontramos unas libretas que estaban intervenidas en un bar y nos atrajo mucho la idea de que era un espacio abierto a que diferentes creadores de cualquier lugar tuviesen como un contenedor, un lugar de expresión, y que esas intervenciones además interactuasen o afectasen las que ya se habían realizado previamente. Entonces lo que hicimos fue fotografiar todas estas libretas que encontramos allí y a partir de estas fotografías creamos un flipbook. Y entonces la idea era liberar este objeto, este libro, flipbook, en una plataforma que se llama geocaching, que tú escondes objetos para que otras personas las encuentren e interactúen con esos objetos. Entonces, una vez estaba impreso el libro, lo que hicimos fue esconderlo en una plaza que había en Barcelona, en el edificio donde vivíamos en aquel momento. Y en Barcelona hay una estructura que se repite bastante por toda la ciudad, que hay como unos patios de interior de manzana. Entonces, ¿por qué estos patios, no? Se configuran de una manera compleja porque son públicos pero a la vez son privados, en el sentido de que los vecinos de alguna manera sienten que es como parte de su vecindario, ¿no? Pero a la vez son públicos porque son espacios abiertos. Sin embargo, tienen como un horario restringido, ¿no? Cuando cae el sol, las puertas de acceso se cierran y se queda como simplemente cerrado hasta el siguiente día. Entonces allí escondimos el objeto, dijéramos el cache que hay que encontrar, y en la plataforma online de geocaching creamos el objeto que estaba disponible en la plataforma online para geolocalizarlo e intervenir o interactuar con ese libro. Lo que hicimos fue dejar como una serie de instrucciones en la edición para que cuando un usuario de geocaching lo encontrase, pudiese intervenir de nuevo en este objeto impreso, dijéramos. Y en realidad lo que sucedió fue realmente lo que formó parte de la edición, y es que de alguna manera los vecinos empezaron a ejercer control sobre el objeto. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando veían gente por allí buscando entre los matorrales y en el parque y en el banco, pues hubo gente que empezó a llamar a la policía, ¿no? Entonces, se produjo un diálogo entre el dentro y fuera, que era una noción que realmente nos atraía y nos interesaba, que ya lo pensábamos así también, ¿no? ¿Cómo conectas un dispositivo que está en el espacio físico, pero a la vez se activa en el espacio virtual, ¿no? De manera que la edición estaba activada en los dos medios, en el espacio físico y en el espacio virtual. Y esa lectura, ¿no?, de cómo esa edición o esa publicación se expandía a esas dos dimensiones era algo que realmente entró en diálogo, porque con esta activación por parte de los vecinos, ¿no?, de intervención y de ejercer como un control sobre ese objeto
que estaba en su plaza, ¿no? En la plaza pública que ocupa su vecindario. Fue curioso, ¿no?, que llamaban a la policía o de repente llamaban la atención a la gente, y al mismo tiempo los geocachers, ¿no?, en la plataforma del geocaching dejaban mensajes de forma abierta al resto de usuarios y a nosotros, ¿no?, diciendo que pues que bueno, que había dificultades para encontrar el objeto porque había pues problemas con los vecinos, otra gente ponía que se habían encontrado a la policía, que cuando lo estaban buscando pues vino la policía porque alguien lo había llamado. Entonces, en un momento dado el libro desaparece. Y entonces aquí ya se genera como ese punto de interés y esa tensión, ¿no?, sobre cómo ejercemos poder a partir de esas divisiones, ¿no?, entre lo público y lo privado sobre un objeto, que en este caso era el libro, y cómo también, ¿no?, ese control se ejerce sobre la propia idea de edición o de libro en muchos contextos, ¿no?, sociales. Entonces se establecía como esta vinculación, que habría muchas preguntas sobre la edición y sobre la idea de hacer público y de publicar, ¿no?, y de cómo se puede censurar a muchos niveles o cómo se puede ejercer control sobre esa noción de hacer público. Entonces, a partir de aquí, dijéramos que todos esos mensajes que quedaron registrados en la plataforma se tomaron, o sea, lo tomamos como justamente para volver a intervenir el espacio público, es decir, como ahora esta vez llevar a lo público aquel contenido que solo estaba disponible de forma digital, pero también pública, ¿no? Entonces lo deslocalizamos y lo colgamos como en otra ciudad completamente distinta, cuando pues estábamos haciendo un viaje random, y entonces cogimos como estos mensajes en pegatinas y las distribuimos de forma deslocalizada, ¿no? Entonces también nos permitía como cuestionar los contextos, ¿no? Cuando esto lo sacabas de contexto realmente perdía absolutamente como todo el sentido o se deconstruía como la narrativa. Sí, porque algo que también pasó, o sea, otro control que recibimos Sí. fue, bueno, en la plataforma estaba colgado el libro, la gente lo buscaba, empezamos a recibir mensajes de la gente que iba a buscar el libro y no lo encontraba porque había desaparecido, no estaba en la plaza. Entonces, cuando empezaron a acumularse los mensajes de gente que no encontraba el libro, la plataforma nos contactó y nos dijo que parecía que el objeto ya no estaba en el lugar indicado y que iban a desactivar nuestro objeto online, ¿no? Entonces era como otra vez todo ese material, todos estos mensajes se iban a perder porque eso se iba a desactivar. Entonces fue la idea esta de descargárselos y devolverlos a un espacio público, esta vez pues de una forma así como deslocalizada, que perdía totalmente el sentido. Sí, pero en cualquiera de los casos nos permitía también hacer como constante esta idea de efímero o de intervención como, ¿no?, algo volátil, algo sensible al cambio también, porque aquello iba a desaparecer de allí, pero probablemente de la calle también desapareciese, ¿no?, por la intemperie, porque alguien lo limpiase. Y entonces ahí volvíamos un poco al principio, ¿no?, de cómo un material se hace público y cómo es susceptible a que varíe. Y al final esta edición lo que la conforma son como unas reflexiones, algunos textos que describen el proceso del proyecto y que sería sí, como estas es piezas. Es una publicación, una edición que hay que desmontarla para poder leerla. Tiene varias piezas, cada una de ellas intenta hacer referencia a uno de los pasos o procesos por los que seguimos este proyecto. ¿No? Aquí tenemos pues, una recopilación de todos los mensajes que recibimos en la plataforma y los que nos hicieron entender que el objeto había desaparecido. Sí, es como 4 intervenciones efímeras, 4 pliegos, ¿no? Y tú desplegas como todos los pasos de todo lo que fue sucediendo. Entonces, al final, la parte impresa funciona como contenedor, pero todo el grueso de lo que consideramos la edición sería como todos esos sucesos. Y al final del libro perdido, pues solo nos quedó el archivo, porque
desapareció, obviamente. Este era el libro original. En realidad no sabemos si esas personas que lo llegaron a encontrar lo intervinieron o no, porque nosotros nunca lo vimos después de este momento. Sí, también es como toda esta incógnita o toda esta especulación que se genera a partir de intentar inventar qué pudo suceder, ¿no? Se genera como una narrativa especulativa, porque dijéramos que quien ha tenido acceso al contenido han sido las personas que lo han visitado por geocaching. Igualmente han visto el contenido de forma fraccionada, porque solo han visto lo que se haya intervenido antes de su intervención. Con lo cual, no es esta idea de que esa edición estaba absolutamente en constante creación o en constante activación, y entonces define muy bien un poco los procesos con los que solemos trabajar en ese sentido. Otro proyecto del que queríamos hablar es Deadline. Esta publicación es el resultado o nace como una acción en la que trabajamos con impresoras domésticas de segunda mano. Bueno, aquí un poco lo que, haciendo diferentes lecturas que en años anteriores habían generado algún impacto en nuestro proceso de investigación, como era el libro de Post-Digital Print de Alessandro Ludovico y algunas conferencias que hizo allí en Barcelona en el CCCB, pues ¿no? su proceso de investigación y documentación nos abrió también muchas puertas de diferentes conocimientos y diferentes contextos en los que se desarrolla la práctica artística en torno a la edición. Y entonces nos hizo un poco, ¿no?, cuestionar cuál era la noción actual o cuál era el contexto del objeto impreso, ¿no? O sea, cómo en realidad toda la tecnología de la impresión doméstica o de la impresión de oficina, cómo se percibe, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con esa materia impresa y con esas máquinas que imprimen y que podían tener un contexto distinto hace 10 años que en aquel momento, ¿no?, o que ahora. Y entonces nos llevó a preguntarnos cómo se considera eso o cómo generamos residuo a partir de eso, ¿no? Algunas cosas de las que leíamos en los textos de este libro que comentaba hablaba un poco de esto, ¿no? Como cuánta gente ahora tiene una impresora en su casa o para qué imprimes en papel a diario, ¿no? Entonces te hace preguntar qué tipos de contenidos se vuelcan en estos soportes. Y entonces nos dimos cuenta de lo sencillo que era encontrar impresoras domésticas en la basura, o sea, que encontrábamos todo el tiempo. Empezamos a recoger y es que lo curioso es que siempre funcionaban. O mucha gente que las vendía por Wallapop, pues 3 euros, 5 euros. Y entonces un poco era esto, ¿no? Como intentar como usar toda esa basura de alguna manera para mucha gente para cuestionar su lugar en el contexto de la edición actual o en el contexto del uso del papel o del objeto impreso en sí, ¿no? Entonces la publicación lo que recoge es, por un lado, hay una selección de textos, algunos de ellos desde 1800, finales del 800, que son siempre teorías que auguran la desaparición del papel o del formato impreso como medio de comunicación o... Sí, es esta cuestión de siempre que aparece un medio nuevo se pone en cuestión el anterior, ¿no? Y dijéramos que eran como textos que recogían cómo siempre ha habido este augurio ahí latente de que el formato impreso va a desaparecer. Entonces, en la edición hay como toda una selección de estas tipologías de texto y se ponen en diálogo como con todos estos anuncios de venta, ¿no?, que constantemente hacen como repeticiones de pues que no la quiero, que imprime mal, que
Bueno, muchas veces imprime perfectamente, pero no se comunica con mi ordenador nuevo. Sí. ¿No? Es un poco también esta obsolescencia programada. Entonces, lo que pasa durante la acción es que las impresoras que hemos recogido o comprado de segunda mano imprimen el anuncio de venta por el que la encontramos. Sí, porque también hay como otra cosa que se pone como en valor o en cuestión, que nos parecía bastante relevante y que es al final el cuerpo un poco de esta edición, que es que al final imprimir ocupa espacio y tiempo, ¿no? Ocupa mucho espacio, mucho tiempo y implica tu presencia también y tu cuerpo, ¿no? Para darle allí, darle al botón, esperar, ir recogiendo esa materia que va saliendo. Y entonces, pues también había mucha gente que en este anuncio, ¿no?, ponía esto, es que me ocupa mucho espacio, no la quiero tener en casa, ¿no? Y nos hacía pensar esto, cómo con los contextos actuales de acceso a información o acceso a contenidos, con esta noción, ¿no?, de público, publicar, hacer público, nos dábamos cuenta del valor que tenía el espacio y el tiempo que ocupa hacer algo impreso y cómo cada vez eso es algo que se olvida, ¿no? También nos sucede cuando recibimos encargos de gente, que a veces las personas se olvidan que detrás de imprimir hay cuerpos que están haciendo el trabajo de impresión, ¿no? Que no es como una máquina que está ya sola, al menos en nuestro caso. Y entonces, en esta pieza, en la activación, la idea principal de esta instalación era que ocupase mucho espacio y que ocupase mucho tiempo, como para tomar conciencia de esto. Y es una pieza que presentamos en Embarrat, y la instalación era literalmente como producir la edición. O sea, era una instalación que la edición se producía in situ. Entonces, todas las copias que se van generando de esta edición se producen en el momento en el que la instalación se activa. Y esto es así cada vez que hemos editado esta publicación. Lo hemos hecho 2 veces y siempre se hacen in situ, o sea, se imprimen y se grapan. Con lo cual, pues, dependiendo de la cantidad de copias que se deciden hacer, ocupa bastante espacio y bastante tiempo. Por lo menos en una de las veces empezamos por la mañana y hasta las 10 de la noche no acabamos. Entonces también es esta noción de hacer pública esa parte, ¿no? Como de que esté formando parte de esa edición, como esa presencia de los cuerpos y ese ocupar el espacio y ocupar el tiempo. ¿Acaso hubo voz acá? Es un proyecto que realizamos con otros 3 artistas. Salió un poco como por puestas en común con prácticas de otras personas que ves que tienen conexión, ¿no? Y entonces aquí, trabajando en el día a día, como con las impresoras y todo, nos dimos cuenta de la sonoridad, ¿no?, que tienen las máquinas. Y como a veces estábamos allí, ¿no?, como haciendo bromas de bailando y moviendo el cuerpo con el ritmo de la impresora, ¿no? Y a partir de aquí se nos enlazó como con prácticas de, pues como he dicho antes, de otros artistas como podrían ser Irmar Marco, Josué Coloma y Laura Llanelli. Y entonces decidimos entrar en contacto, ¿no?, para poner en cuestión también esta noción de sonoridad y de edición a partir de esta activación sonora que tenía la máquina. Entonces decidimos hacer el proyecto de forma colaborativa, donde cada persona aportaba un poco como desde su enfoque este tratamiento. Y entonces lo que trabajamos fue a partir de la partitura de Versations de Satie, donde te propone que interpretes una pieza de piano durante 840 veces,
Y bueno, que al final es como una broma, ¿no? Porque no lo puedes físicamente hacer, necesitas comer, dormir, ir al baño, ¿no? Entonces, basándonos en la acción que John Cage activó, en la que colocaba 4 intérpretes de piano para realizar un poco lo que indicaban versations, ¿no? Entonces, cada vez que un intérprete ya no podía como interpretar más, hacían relevo y se subía otro intérprete, ¿no? Entonces, aquí se cuestionaban varias cosas, ¿no? Como, ¿puede la máquina ser un intérprete? Claro. Nosotros, conjuntamente con Irma, Josué y Laura, llegamos a la conclusión de que bueno, queríamos que fuesen 4 impresoras las que interpretasen la partitura. Sería una réplica de la performance de John Cage, pero con Llevada impresoras. a impresoras. ¿Cómo interpreta una impresora una partitura? Imprimiéndola. Para nosotros el sonido que efectuaba al imprimir la partitura era ya per se una interpretación de esta partitura de forma sonora. Igual no la clásica, pero cada una de las impresoras que elegimos para esta performance tenía una sonoridad concreta y funcionaba a nivel de intérprete. auditivo. Sí. Eran intérpretes, ¿no? Con cada una con su estilo, cada una con su metodología, dijéramos. Pues la forma de funcionar de la performance fue idéntica a la de John Cage. O sea, cuando una impresora se atascaba, se quedaba sin papel, daba algún problema, entendíamos que ese intérprete se estaba cansando y saltábamos a la siguiente impresora. Y así estuvimos 12 horas imprimiendo sin parar hasta conseguir las 840 partituras que marcaba Satie en su partitura. Y aquí hay como varios elementos que también están presentes, por ejemplo, en la acción de Deadline, que se nos había olvidado mencionar, y es que no existe el error. O sea, entendemos el error como parte del proceso, no es un error, no lo codificamos como error, dijéramos. Está formando parte, sí, de la acción, ¿no? En la de Deadline, cada impresora, dijéramos, podía tener como unas deficiencias técnicas. Por ejemplo, ¿no? Se le había secado la tinta y todas las imágenes salían en azul, o salían todas como con rayas de error de cabezal, ¿no? O de inyección o lo que fuera. Entonces, no eran errores, ¿no? Eran como lenguajes. Lo entendemos como parte de esa traducción o parte de esa agencia creativa que le otorgamos a la máquina. Y en este caso era igual, ¿no? Es como otorgarle a la impresora esa agencia de tomar la determinación de estar cansada y necesitar un cambio de intérprete, ¿no? Entonces, es este juego también de justamente este lugar en el que comienzas a otorgar a la impresora esa agencia. Y esto, pues aquí se introduce este punto de inflexión que también se empezará a notar en las siguientes ediciones que vamos publicando. Y en este caso, pues aparte de estas 12 horas de acción, Irma y Josué fueron grabando el sonido de campo de toda la performance, que desembocó en el flexi-disc que acompaña a la publicación, que es una pieza sonora de 2 minutos, ¿no? Con un collage de todo el sonido que se fue generando. Entonces, esta pieza se ha presentado en varias ocasiones y siempre adquiere como una dimensión nueva. Aquí tenemos un libro que se generó con las 840 partituras impresas. Ha habido instalación, han vuelto a participar las impresoras presentando el proyecto en alguna ocasión. Sí, la idea siempre era como, por ejemplo, si lo íbamos a presentar a algún lugar, en vez de introducir el proyecto por nuestra parte, lo que había era una impresora que lo presentaba, ¿no? Se iba imprimiendo como toda la presentación del proyecto
como si la impresora tuviese esa independencia de, ¿no? Pues de nuestra parte. Y aquí realmente se recopiló todo, menos las que van dentro de la edición. Sí, o sea, dentro de la edición, que eran 210 copias, llevan también una de estas partituras que imprimían las máquinas. Entonces dijéramos que la edición en sí compila como textos que realizamos todas las personas que participamos, el flexi y una de estas hojas de la acción, dijéramos una partitura impresa. I will tell you this, however, that he is from Wales. Claro, como se ve en el vídeo, otra vez nos pasaba lo mismo, ¿no? Esta presencia del espacio-tiempo y del lugar que ocupa el proceso de impresión y los cuerpos, porque al final era un poco una mentira, ¿no? Que no nos necesitasen las impresoras, porque teníamos que estar allí alimentándolas con el papel todo el rato o estando pendientes de que se habían cansado y que habían dejado de interpretar. Entonces tenías que estar allí como un poco pilotando alrededor, ¿no? Para ver qué iba sucediendo, para ver si necesitaban papel, si necesitaban cambio de tinta. Entonces era un poco una mentirilla. Bueno, no es que fuera una mentira, sino que otra vez volvía a entrar en juego esa noción de que el cuerpo está allí presente también de alguna manera. Y la noción de tiempo se percibe a partir de la luz en el vídeo, ¿no? Como comenzamos por la mañana y acabamos de noche. Entonces, nos gusta esta idea un poco de permanecer como ser 100% fieles en el sentido de que hasta que no se acaba no se para, ¿no? Y creo que eran las 12 a la hora que acabó. Pero claro, para tomar como esa consciencia otra vez de la repetición y el cansancio y el cuerpo y que es algo que vemos que también se ha ido repitiendo, ¿no? En las diferentes... Claro, de alguna manera nos hizo tomar bastante conciencia de esto el hecho de ser como un híbrido entre impresor y editor, ¿no? Porque por un lado nos dábamos cuenta de que recibíamos este maltrato que recibe un poco el proveedor en el mundo de las artes gráficas o la reproducción en sí, de cómo a veces se olvida, ¿no? La presencia de estos cuerpos y se exigen unos tiempos que son naturalmente imposibles, con lo cual era bastante como presente este hecho en nuestras vidas, como de decir, wow, qué conflicto que se establece entre la realidad y y la demanda de alguien que yo creo que no está comprendiendo de qué va esto porque no se está dando cuenta de que es físicamente imposible. Entonces era un poco esta toma de conciencia que nos llevó a estar como formando parte de estos dos lugares, de ocupar estos dos espacios. Sí, es algo que además seguimos abordando en Cuadernos de Campo, ¿no? Justamente con esta publicación intentamos hacer hincapié o hacer visibles los procesos que se invisibilizan.
Sí, es como que a veces el contexto en el que nos hemos colocado por tanto el proceso de edición o de producción nos deriva en realizar un proyecto, ¿no? Como simplemente hacer una reflexión de esos estados o esos estadios en los que vamos atravesando. Sí, y también es algo como que se ha ido acentuando, ¿no? Llevamos 12 años como con el estudio y el sello editorial, y es algo que hemos visto que ha ido increciendo, como cada vez se exigen unos tiempos más apretados o ves menos a la gente con la que estás trabajando. Entonces, esta digitalización ayuda a que te traten peor porque no hay una cara detrás de esa pantalla a la que le están enviando un email con prisas o con exigencias. Sí, entonces en Cuadernos de Campo lo que intentamos es hacer como un juego entre intentar codificar los lenguajes y los códigos que usan los diferentes como medios o lenguajes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si mi cuerpo intenta reproducir los códigos o las metodologías de trabajo de una máquina en cuanto al sentido de la reproducción? O sea, ¿qué pasa si yo intento como manualmente intento dibujar un trayecto, ¿no? O qué pasa si intento traducir en dibujo un trayecto que he filmado. Era como hacer un juego de cómo los diferentes medios tienen como sus propios lenguajes y si tú vas añadiendo esas capas de transformación de un lenguaje a otro, ¿no? Como que se van como mediando y eso hace como otro gesto que se suma, otra capa de lectura que hace variar como ese primer punto de partida. Entonces, todo el rato en este trabajo el juego era un poco era qué pasa si mi cuerpo intenta reproducir otros lenguajes para los que mi cuerpo no está preparado para reproducir y qué pasa si es al revés, ¿no? O sea, si de repente la máquina al darle una orden comete un error que supuestamente no puede cometer, obviamente, pero tiene como una programación donde siempre más o menos va a ejecutar una orden de la misma manera. Pero ¿qué sucede si eso no pasa, ¿no? Sí, aquí también volvíamos a plantear esta capacidad de autoría de la máquina, ¿no? En este caso, trabajábamos con las duplicadoras RISO que tenemos en el estudio. Nosotros tenemos 3 duplicadoras RISO y vienen con unas órdenes preformadas a las que tú puedes acceder para hacer entintados, para hacer una serie de acciones, y una de ellas es imprimir un patrón base de cuadros. Entonces, en este caso, lo que hicimos es darle la misma orden a las 3 máquinas y la publicación está formada por el resultado que pudimos imprimir con las 3 máquinas. Hay 3 libretas que están impresas con la misma orden y son las 3 distintas. Una de las máquinas nos daba el resultado supuestamente óptimo, otra de las máquinas deformaba el patrón que se tenía que obtener y hacía un patrón más alargado, sí. Si es distinto, y la tercera máquina dio un error, se atascó y el patrón que resultó solo ocupa un trozo de la página. Entonces, como con la misma orden, 3 autores distintos, 3 máquinas distintas, nos daban un resultado distinto. Entonces, a la vez nosotros grabamos el proceso de convertir esto en libretas y para recodificar estos movimientos que hacía nuestro cuerpo a la hora de plegar papel, grapar y conformar estas libretas, por un lado generamos el trazo que acompaña al póster que envuelve las libretas y por otro lado intentamos reproducirlo con una impresora de lápiz 3D, ¿no? Siguiendo todos los movimientos que generaba nuestras manos a la hora de hacer las libretas. Claro, entonces hay 3 registros, bueno, hay el registro del vídeo y lo que intentamos es como traducir el registro del vídeo en línea, que eso en el papel se traduce como unas monotipias que hicimos con los másters sobre el papel, que lo que intentamos es como
reproducir todos los movimientos que vamos haciendo en el vídeo con dibujo, usando este máster para hacer una monotipia sobre el papel. Y el siguiente registro es como, una vez que hay ese dibujo, intentar reproducir este dibujo con una impresora 3D, ¿no? Con un pen, Sí, con estos lápiz. bolígrafos que tienen el hilo que te permite como dibujar en el espacio de alguna manera. Entonces era como codificar el dibujo con la dimensión espacial para construir esta escultura. Entonces la pieza realmente se conforma de estas tres partes, que sería como el póster con la monotipia, las libretas y la escultura hecha con esta impresora de bolígrafo. Y bueno, porque al final era como darle como una forma a todo ese trayecto que el cuerpo había estado realizando, ¿no? Como podíamos hacer visible esa parte invisible. Y aparte, cómo podíamos como dibujar eso que no era registrable, ¿no? De alguna manera, como ese trazo, ese recorrido. Sí, como a esta parte del proceso, ¿no? Que ya ni siquiera es imprimir, o sea, ya es impreso, pero de alguna forma eso tiene que llegar a la forma de una publicación, un libro, un objeto, ¿no? Y como todo este trabajo a veces también es fácilmente invisibilizable, ¿no? Como, sí, entonces nos gustaba imprimes y ya tienes un libro. No, hay un proceso de ensamblar páginas, grapar, guillotinar, ¿no? Y cómo darle un aspecto espacial a todo este tiempo que generábamos. Era como generar esta escultura, era un poco poner en el espacio el tiempo que ocupaba. Claro, y luego la noción de cuaderno de campo nos permitía como dejar unas libretas en blanco, ¿no? Porque al final el cuaderno de campo no deja de ser como ese registro que vas haciendo como de un proceso de investigación o de un proceso de análisis o de trabajo, ¿no? Y entonces, claro, en sí generaba como un espacio vacío, un espacio para ser intervenido, para seguirse desarrollando. Unas libretas vacías. Y entonces ese contraste entre ocupar el espacio y dejar un espacio vacío para ser rellenado, pues creaba como una contradicción también. Nos permitía como dejar una puerta abierta. Y bueno, uno de los últimos proyectos que hemos publicado es Prefacio. Prefacio es una publicación que nace de una residencia en l'Estruc, en Sabadell, donde veníamos un poco a seguir con toda esta idea de qué pasa con los cuerpos productores, cómo ocupamos esos procesos. Sí, como también al final entendíamos los procesos de edición como una acción performática y como una agencia viva, ¿no? Como que lo que comentábamos al principio. Entonces lo que planteábamos era unas series de acciones donde íbamos a crear tensiones, ¿no? Entre el hecho de realmente se titulaba I'm not printing porque lo que queríamos era como eliminarnos, ¿no? Del proceso de impresión, como ver qué pasaba si creábamos puntos de tensión entre el hacer y el no hacer. Y en el proceso de documentación e investigación nos encontramos con el trabajo de Berardo Bifo, de la Fábrica de la Infelicidad, y entonces, pues nada, fuimos a imprimir el libro, ¿no? Como para leerlo y hacer esa lectura como parte del proceso de documentación. Entonces, la máquina dio un error de impresión y nunca pudimos imprimir el libro, ¿no? Entonces, ese hecho como de negarse a imprimir eran justamente los momentos de tensión que queríamos provocar para que diesen pie a acciones o a momentos de mediación entre publicar o no publicar, o sea, quién selecciona los contenidos,
cómo los seleccionas, cómo los ensamblas. Entonces, ese hecho como de no querer imprimir nos permitió generar una serie de impresiones con códigos de error de la impresora. Sí, lo que pasaba cada vez que intentábamos imprimir el libro es que la impresora que teníamos en ese momento se volvía loca y empezaba a imprimir sin parar. O sea, cuanto más papel tenía, más papel devolvía, con código ilegible. Al final era un problema de obsolescencia programada, es decir, la impresora que teníamos era inoperativa con el sistema operativo del ordenador. Entonces, siempre nos iba a suceder lo mismo. Y entonces pensamos, bueno, pues quizás ya está, esto es lo que tenía que suceder para generar estos puntos de fricción y de no querer trabajar, ¿no? Justamente que no quisiera trabajar la impresora era perfecto para lo que estábamos buscando. Entonces dijimos, vale, ahora una vez que ya se ha generado como este contenido, que además no hemos decidido generar, sino que se ha generado a partir de este punto de tensión o de este punto de negación, ¿a dónde vamos con estas imágenes que se han generado, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue enseñarle estas imágenes a una inteligencia artificial que era Word Camera. El Word Camera, que lo que hacía era crear prosa a partir de imágenes. Y entonces nos generó... Claro, este proyecto ahora cuando lo miramos y con todo el desarrollo que ha habido de la inteligencia artificial, decíamos, esto ya está obsoleto, si es que es del 2018, ¿no? En el sentido de que ha pegado esta evolución tan gigante el tema de la inteligencia artificial que decíamos, wow, exponencial. Claro, para nosotros en aquel momento fue como accidental un poco llegar a este proyecto, era algo que no estaba muy al alcance. Bueno, que no habíamos... De hecho, era un proyecto artístico que estaba colgado online, ya no existe, o sea, no está Sí, era accesible. el proyecto de otra persona, que esto era parte como de una exhibición que había en aquel momento activa y tenía disponible este dispositivo que había generado, que era el Word Camera. Estaba disponible online, pero era parte del proyecto de esta persona, dijéramos. Y lo que hicimos fue enseñarle estos códigos y a partir de estos códigos se iban generando como una serie de fragmentos de texto que nos sirvieron para crear como una narrativa, ¿no? Claro, para nosotros la lógica era, tenemos una máquina que interpretando lo que nosotros queríamos imprimir nos ha dado un material que no podemos leer. Vamos a enseñarle este material a otra máquina para que nos devuelva algo que para nosotros sea legible. Sí, y entonces también tomaba mucho sentido como con justo una conferencia que estaba haciendo Bifo en Barcelona, que también hablaba de todo esto, ¿no? Como a veces como esta confrontación del ser humano de querer dar sentido a algo que realmente está en otra dimensión, o que es poesía, porque ¿no? Nos acercamos a la realidad ¿por qué no nos acercamos a la realidad con otra visión? Y entonces también nos generaba ese conflicto de siempre querer dar como un sentido, ¿no? A algo que a lo mejor pues no lo tiene, porque es un error, es un código de error que sí tiene un sentido, pero claro, estás buscando como otro distinto, no te está dando lo que tú quieres, ¿no? Lo quieres codificar bajo tu lenguaje, bajo tu sentido. Y entonces el hecho de que pasara a leerse aquí y nos volviese como a vomitar otro texto que realmente... Claro, se puede leer, pero el sentido es figurado, o sea, queremos darle un sentido. Sí, era como una forma de generar el contenido sin generar el contenido, ¿no? Todo el rato era nuestra intención, como no ser los creadores del contenido, sino que hubiese como un elemento que activase de alguna manera diferentes elementos y que luego pudiésemos ensamblar, ¿no? O sea, sí que íbamos a hacer la función de colocarlos juntos y ponerlos en diálogo, pero dijéramos que nos queríamos desentender de algunas de las partes de ese proceso, ¿no? No queríamos realizar como todo el proceso completo. Entonces, bueno,
The word on the screen proud trees is gone. Lo que encontramos The word on the insect the pile disperses in the burning blaze. A white and black sign of the sun and sky, and the strange streams of summer shade and snow shall stand as if the flowers that float and flow. The word on the sign the chief may change, the coming of the sword, from the sand folds the shadow of the skies, and win the forest on the water. Vale, lo que encontramos en la edición es cada vez que activamos o presentamos esta publicación, llevamos la impresora que en un primer momento dio el error y volvemos a enviar, a imprimir la fábrica de la infidelidad. Claro, lo que hicimos fue ponerle unas pautas al proceso, ¿no? Es decir, la máquina escupe la cantidad de páginas que tiene el libro de Bifo. Entonces, se imprime esa cantidad de veces el error. Y la edición se conforma a partir de todos estos papeles que van quedando en el suelo y que las personas que caminan por el lugar que están aquí pues han ido pisando o recogiendo. A veces puede que falten páginas porque alguien las ha llevado. Entonces, dijéramos que solo existe la edición cada vez que se activa la instalación. Si no, no hacemos más ediciones. Y ahora mismo solo hay 2. Sí. Entonces, que además son 10 copias, ¿no? Diría que sí. Sí. Entonces, es esto, se conforma de, dijéramos, de la impresión del error y luego una recopilación del texto que la inteligencia artificial nos devolvió. Entonces, la edición tiene esos 2 contenidos. Y lo que se puede ver también es eso, ¿no? Que muchas veces las páginas están pisadas, arrugadas, que tienen como esa huella de el lugar donde ha sucedido un poco, ¿no? Como una ubicación física que te ubica en ese suelo. Y bueno, queríamos cerrar un poco con This is not a copy. This is not a copy es una colección de pequeñas publicaciones que empezamos en el 2016 y que, bueno, es una colección que sigue vigente, o sea, no la hemos dado por cerrada. Creemos que pronto igual llega el momento de hacer como cerrar una puerta. Y son pequeñas publicaciones, siempre ocupan el mismo espacio, lo que nos quepa en una 3 por las 2 caras, tiene 2 pliegos, es un desplegable, pero siempre tenemos como esa limitación de formato. Y son microreflexiones en torno a todo lo que hemos ido hablando hoy, a cómo nos relacionamos con el objeto impreso, sobre todo, y la tecnología de la impresión. La idea de publicar también. Publicar, imprimir, ¿no? Pues como el número 8 justamente es cómo confrontar estos 2 conceptos de imprimir y publicar. E intentamos además que se diluya un poco la autoría dentro de la colección. Hay material que no podría considerarse como de autoría, hay como el número 1 es de un foro de HP de alguien quejándose sobre una impresora. Sí, son como diferentes cuestiones que pueden rodear como la idea de imprimir, ¿no? Pero nos sirven como para poner preguntas sobre otras cuestiones, como pueden ser en ese caso la obsolescencia programada de las tecnologías de la impresión o de las tecnologías que en sí nos rodean, ¿no? Porque básicamente en ese foro esa persona que escribe, ¿no? Se queja como de este tipo de cosas, de ¿por qué no puedo imprimir en negro si no hay magenta? Pero tengo negro, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo imprimir si no hay magenta? Y es como todo estos impedimentos que a veces son como cuestiones tecnológicas de marketing o de consumo o de estas obsolescencias. Y esto me recuerda que nos hemos dejado también como algo, cuando hemos explicado el proyecto de acaso hubo Osaka, que se nos olvida decir un poco que el título es un palíndromo y que este hecho circular
¿no? De que puede ir en una dirección o en otra, y en ese caso dijéramos que la pieza de audio que está en el Flexi es como volver otra vez al principio, ¿no? O sea, es como grabar todo el sonido para volver a generar esa pieza que era un poco de lo que partíamos, que era esa pieza musical. Y esto es algo que nos pasa mucho en las instalaciones que planteamos o en las ediciones, ¿no? Que tienen a veces un sentido circular y como que se retroalimenta, ¿no? Que a donde has llegado vuelve otra vez a donde habías empezado. Y esta sensación de que está un poco en círculos o que vuelve otra vez a cuestionar lo del principio. Bueno, eso es algo que también pasa en el libro perdido, ¿no? Sí. Cómo hablar de un libro que ha desaparecido acaba generando un libro, ¿no? Entonces eso también es algo que está presente como en varias ediciones, ¿no? Y bueno, acabamos con esta edición justo por esto, ¿no? Porque es como va recogiendo como estas diferentes nociones que nos sirven un poco como resumen o colofón de lo que estábamos explicando. Y Sí, bueno, también son publicaciones como que nos lleva mucho menos tiempo que otros proyectos igual más complejos sacar, ¿no? A veces son reflexiones o cosas que encontramos que nos linkan con algo que ya teníamos pensado y es como, esto explica perfectamente lo que habíamos hablado sobre cómo abordar el libro digital o cómo hablar sobre el libro digital y la tactilidad. Entonces el número 7 habla sobre eso, con algo que encontramos de repente o con lo que nos... Sí, eran una serie de renders de los Sims que son posturas para leer un libro. Y entonces nos permitía como cuestionar toda esa noción en torno a la tecnología del libro digital y el libro físico, ¿no? Porque, claro, en los Sims solo había la postura, no había libro. Entonces, nos permitía dejar como esa pregunta así abierta a partir de esos renders. Y además abajo había también como un texto que se había generado de forma automática con un generador de texto automático que se linkaba muy bien como con estos renders, ¿no? Es como para nosotros, es ir creando como un ensayo de todas aquellas preocupaciones que vamos teniendo en torno a la idea de imprimir y publicar. Es como una recopilación o resumen de estas inquietudes, pero de forma desenfadada, dijéramos, en el sentido de que están desarrolladas de forma muy breve. Nos permite más como abrir preguntas que responderlas. Es como plantear esas preguntas. Y Prefacio forma parte de un proyecto que engloba otras 2 ediciones y por eso se llama Prefacio, que se plantearon de forma proyectual en la residencia del Struc, pero que están en proceso de edición. Y dijéramos que el taller de mañana se vincula con la del medio, que es cuerpo, y tiene como una conexión en cuanto a la metodología de trabajo y cómo se configura esa edición. Entonces, esto nos pasa mucho también cuando hacemos ediciones, que un proyecto nos lleva igual bastantes años de desarrollo o se quedan como abiertas y se van sucediendo en el tiempo, ¿no? Hasta que llegan como a adquirir su forma final, porque si os fijáis en la primera cosa que habíamos puesto ponía 2014 y claro, el flipbook lo imprimimos en el 2009. No, pero se va sucediendo porque fueron sucediendo las diferentes intervenciones del espacio público, más luego el proceso de recopilación. O sea, es como que no tenemos como una temporalidad como para ir realizando proyectos, sino que dejamos que a veces tengan como su espacio. Y al margen un poco de esta línea de investigación también vamos publicando proyectos de otras personas en los que no necesariamente estamos como trabajando directamente, sino que hacemos más como un trabajo de edición.
Pero bueno, también de alguna manera se vinculan como con las prácticas. Sí, siempre intentamos, creemos que lo que se publica bajo Dudeprint de alguna forma dialoga con todo lo que hemos contado y con nuestros propios proyectos. Y sí que es verdad que todas las que hemos producido hasta ahora están autoproducidas en Riso, dijéramos, y algunos de los contenidos, si dijéramos que se requiere a nivel conceptual otros procesos de impresión, pues también los dejamos intervenir, ¿no? Pero mayoritariamente dijéramos que las máquinas las duplicadoras Riso nos sirven para autoproducirnos. Seguimos haciendo este trabajo de autoedición. Y bueno, no sé qué más decir, que siempre, si os fijáis, son formatos como muy accesibles o pequeños, ¿no? Un poco como esta noción de lo que te cabe en la mano, o te cabe en el bolsillo, o que es fácil de transportar casi. Y yo creo que hasta aquí... Sí, yo creo que... Hasta aquí creo que hemos hecho un poco un resumen. Seguro que nos hemos dejado un montón de cosas. Si queréis seguir haciendo preguntas, seguro que irán saliendo otras cuestiones. Nada, muchas gracias por escuchar y por estar aquí en Cuerpo y Mente. Gracias.